Amigos, qué gusto saludarlos en una emisión más, en un podcast más de En Sinergia con Sergio Álvarez, un programa que busca hablar de agricultura, hablar de negocios, de futuros, hablar de riesgos y oportunidades. De hecho, el tema del día de hoy, con el invitado que hoy tenemos, vamos a hablar las perspectivas de la agricultura protegida. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades, los retos, la innovación y el futuro del campo en nuestro país? Tenemos un invitado especial. Tenemos hoy invitado al ingeniero Alfredo Díaz Belmontes, director general de AMPAC, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido y gracias por estar en Sinergia con Sergio Álvarez. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias a ti y aprovecho para felicitarte. Felicitarte por tu empresa y por esta innovación, si le podemos llamar así, que mucha falta nos hace en el sector primario, estar bordando ideas, sacarlas al aire, ideas, escuchar otras opiniones, otros puntos de vista, otras experiencias, porque de todo se aprende, ¿no? Y yo creo que es bien importante lo que estás haciendo, así que felicidades. Muchas gracias. Quiero presentarle a usted quién es el ingeniero Alfredo Díaz Belmontes. En su perfil profesional, ingeniero agrónomo administrador, con amplia trayectoria en el sector agroindustrial mexicano. Es especializado en horticultura protegida, en desarrollo económico y en representación institucional del sector agrícola. Cuenta con experiencia en dirección empresarial, en organismos agrícolas, en el sector público, en la docencia universitaria. Actualmente es una de las figuras más relevantes de la horticultura protegida en nuestro país. Su formación académica es ingeniero agrónomo administrador por el Tecnológico de Monterrey. Tiene maestría en desarrollo económico por la University of California, la Universidad de Davis, muy conocida, con una reputación enorme en el sector de investigación con temas agrícolas, y precisamente en California, donde está la mayor unidad de producción de Estados Unidos, el potencial económico agrícola e industrial de Estados Unidos. De hecho, ahí está Silicon Valley, debería de saberlo. Pero bueno, en su experiencia profesional está en la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida como director general del 2013 a la fecha. Más de 13 años trabajando ya en un sector muy especializado en nuestro país, responsable de la dirección estratégica del principal organismo de horticultura protegida en México. Ha impulsado relaciones institucionales nacionales e internacionales, desarrollo del Congreso de AMPAC, un congreso que cada año se celebra con mucho éxito y que agrupa a los principales productores y toda la cadena que se enlaza a partir de la producción. Es también vinculador comercial y tecnológico del sector, programas de fortalecimiento para productores hortícolas, representación de la industria ante la autoridad y organismos empresariales. En el sector público fue delegado estatal en Sedesol en Sinaloa, director regional de Noroeste de Acerca, titular de Banobras en Sinaloa, experiencia académica en el TEC de Monterrey, profesor y catedrático en la Universidad Autónoma de Occidente, profesor y catedrático. Tiene participación empresarial y sectorial, fue presidente del Fondo de Aseguramiento de AMPAC, integrante de diversos consejos empresariales y agrícolas, director agrícola y accionista en empresas del sector agroalimentario, áreas de especialización, agricultura protegida, hortaliza de exportación, horticultura de exportación, perdone usted, desarrollo económico regional, relaciones institucionales, gestión agroindustrial, comercialización agrícola, desarrollo organizacional del sector agroalimentario. Participación
En conferencias ha participado como panelista, conferencista y representante institucional en eventos agrícolas nacionales e internacionales relacionados con invernaderos, horticultura protegida, innovación agrícola, sustentabilidad y comercio hortifrutícola. Por tal motivo, pues yo le agradezco mucho, es un gusto recibir a alguien con estas credenciales, con esta historia, con esta trayectoria y sobre todo en un organismo tan importante para nuestro país. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio, no, muchas gracias a ti y a tu equipo, ¿no? Gracias, pues hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver con nuestro país, con los momentos importantes que nuestro país está pasando. Cuando hay noticias, por ejemplo, donde se habla de que Estados Unidos decide no renovar el Tratado de Libre Comercio, lo cual, honestamente, las relaciones que existen en el Tratado de Libre Comercio para México y Estados Unidos, que incluye también a Canadá, han sido potenciales negocios de desarrollo para México y desde luego para Estados Unidos, porque lo que se comercia en Estados Unidos deja una derrama económica importantísima para Estados Unidos. La cantidad de cultivos, de productos que se exportan, generan una derrama económica y sobre todo atienden una demanda que el mercado americano produce, que el mercado consume. Estos potenciales no se podrían explicar sin el desarrollo intelectual de las capacidades para producción del mercado mexicano. Yo empezaría esta plática preguntando, desde la visión de ANPAC, ¿cuáles son las principales perspectivas que la agricultura protegida de México tiene para los próximos años? ¿Cuál es el crecimiento, el riesgo, la consolidación, la transformación? ¿Hacia dónde va este modelo productivo que ha sido tan valioso para nuestro país? ¿Cómo no, Sergio? Yo creo que para hablar de perspectivas tendríamos que irnos un poco atrás hacia los antecedentes de esto, ¿no? Tú acertadamente lo mencionaste, el Telecan en su momento, ahora Temec, pues la verdad es que ha sido un acierto para verse detonado las agroexportaciones en México, y no solamente agroexportaciones, el sector secundario ha sido muy importante también, concretamente la automotriz, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del 1994 que se firmó el Telecan en su momento, repito, así se llamó, empezó a detonar ese crecimiento de las exportaciones mexicanas, y empiezo a dar números, ¿no? En el año 2000 había en México poco menos de 300 hectáreas protegidas en el sector agrícola. Al cierre del 2025, con cifras del SIAP, que es el Sistema de Información Agroalimentaria del gobierno mexicano, México cerró con poco más de 57,000 hectáreas protegidas, ¿no? Mayormente hortalizas y empujando muy fuerte las berries, ¿no? Y por allá muy lejos un poquito de floricultura, ¿no? Entonces, y ese crecimiento, que además el caso de México es un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? En 25 años, crecer alrededor de 57,000 hectáreas protegidas es realmente asombroso, ¿no? Que yo sepa, lo que he leído, de lo que me he informado, no hay un país que tenga este crecimiento tan rápido, tan meteórico como lo ha tenido México, ¿no? En esta industria, ¿no? Y eso se explica mayormente por la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces empezó las exportaciones mexicanas a incrementarse, y fue en el 2015-2017 cuando ya México tuvo un superávit en la balanza comercial, gracias al sector hortofrutícola. Y cuando digo sector hortofrutícola me refiero a los aguacateros, a los agaveros, a los productores de berry, evidentemente a los productores de hortaliza, a los exportadores de mango
entre todos hemos logrado que México ya cuente con un superávit, repito, en la balanza comercial mexicana, ¿no? Y eso tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, y junto con ello, junto con este auge, ha sido el crecimiento también de la industria protegida en México y del ANPAC, ¿no? La ANPAC es un organismo realmente joven, se constituyó como tal en el 2008, 2009, realmente tenemos pocos años, pero con un crecimiento, repito, que ha sido sorprendente, ¿no? El productor mexicano, el agricultor, horticultor mexicano, se acogió a esta tecnología y bueno, los resultados están, gracias a Dios, a la vista, ¿no? Ahorita ANPAC es un organismo de alcance nacional, a diferencia de la gran mayoría de organismos que son muy regionales, muy locales, pero ya en ANPAC tenemos alrededor de casi 300 productores afiliados al ANPAC en 22 estados de la República. Nos faltan ahí algunos en el sureste, y porque no hay los medios, el medio ambiente no es muy propicio para establecer superficies protegidas, ¿no? Pero eventualmente a ver si logramos estar en todo el país, ¿no? Pero bueno, con todos los que estamos ahí agremiados, alcanzamos una superficie de producción de alrededor de 10,000 hectáreas, ¿no? En las cuales estamos produciendo casi 2 millones de toneladas anuales, mayormente de tomate, en alrededor de un 60, poco más del 60% de todo lo que producimos es de tomate, alrededor de un 19% es bell pepper, un 17% pepino, y por allá muy abajo un poquito de berenjena, ¿no? Pero prácticamente estamos concentrados en el tomate, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de por qué necesitamos diversificarnos. Entonces, bueno, ahí estamos produciendo esto. Esta es la numeralia básica que tenemos en ANPAC de todos casi 2 millones de toneladas. Y digo casi 2 millones porque son 1,870,000, algo así, ¿no? Toneladas, ¿no? Todos los meses tenemos ciertas variaciones, ¿no? El 82% de lo que producimos lo exportamos, ¿no? El porcentaje básico o general que aplica para todas las industrias que tenemos en la economía mexicana, más o menos un 80% es lo que México le exporta a Estados Unidos. Otra vez, gracias al TEMEC ahora, ¿no? Sí. Entonces, de ese 82%, el 96% lo mandamos y lo vendemos en Estados Unidos y el 4% a Canadá. Eso nos lleva a aseverar que prácticamente el único mercado que tenemos se llama Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Punto. Sí. Entonces ya tenemos dos aspectos de los cuales vamos a hablar en un rato más, que es, estamos concentrados en el tomate y estamos concentrados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí estamos. Esos son los números, repito, básicos que tenemos en ANPAC. ¿Cuáles son las perspectivas? Ya ahora aterrizando en la pregunta, creemos, y yo en lo personal creo, que mientras no exista la forma de no alimentarnos, pues los alimentos van a tener que existir, ¿no? Entonces, mientras el crecimiento poblacional se siga dando, evidentemente ya hay algunos países, hay algunas regiones del mundo donde la tasa de natalidad se ha venido incluso acercando a cero, ¿no? Caso de los países allá escandinavos, en China se ha batido mucho la tasa de natalidad, etcétera. Pero bueno, en general sigue creciendo. Se habla de que habemos en el mundo alrededor de 7,500 millones de personas, ¿no? Con esa cantidad de gente, dentro de algunos años, vamos a necesitar que estar produciendo todavía mucho más alimentos para poder alimentar
al número de gentes que va a haber en este mundo, ¿no? Ahorita tenemos, o se tiene un déficit en cuanto a la cantidad de alimentos que existen, ¿no? Si todo se pudiera distribuir de manera eficaz, eficiente, en el mundo, aún así la cantidad de alimentos sería insuficiente para alimentar a todo el mundo. Que, bueno, esto nos lleva a otra cosa, que hay desafortunadamente una pobreza alimentaria en el mundo. Pero bueno, eso es otra cosa. Por eso ahí tenemos el tema de responsabilidad social. A lo mejor me estoy metiendo en otros aspectos, pero yo creo que es necesario. Nos vamos a tocar todos. Bueno, creo que el área de responsabilidad social empresarial es bien importante, ¿no? Todos debíamos estar poniendo nuestro granito de arena ahí. Y hablando de eso, hay mucho desperdicio en el mundo, mucho desperdicio de alimento en el mundo. Sí. Entonces nosotros, junto con el Banco de Alimentos Mexicano, todo el país, tenemos ahí algunos programas mediante el cual nuestros afiliados donan alimentos, y hay una serie de otras cosas que contribuimos, y ellos a su vez hemos logrado que nos den ciertos beneficios también. Por ejemplo, nos permiten utilizar su logo en nuestras etiquetas, y eso los mercados lo premian, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, y con la disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, mientras siga incrementándose la población en este mundo, sí, el sector agrícola, el sector agroalimentario va a ser fundamental, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, Bill Gates es el mayor propietario de tierras en el mundo, ¿no? Algo ha de ver el señor ¿no? Entonces, yo creo que por allá tenemos que ir. Entonces, la perspectiva, volviendo otra vez, aterrizando en esto, la perspectiva es que esto siga creciendo y que organismos como AMPAC también sigan creciendo. Yo creo y estoy convencido, a pesar de todos los problemas que tenemos los productores actualmente, necesitamos reinventarnos, necesitamos refrescar el sector primario, necesitamos hacer, ahorita que comentabas lo que están haciendo ustedes, es fundamental hacer inteligencia de mercado, ¿no? Salir y preguntarle al mundo, a los mercados, oye mercado, ¿cómo amaneciste? ¿Qué necesitas el día de hoy, ¿no? Hacer benchmarking, hacer una serie de prácticas comerciales que nos permitan identificar opciones de negocio, ¿no? Y no estar encajonados en una zona de confort que ya estamos viendo en modelos que estamos viendo que ya están muy agotados, ¿no? Ahorita, antes de entrar al aire, o empezar a grabar, te comentaba que vengo de una familia de productores, yo soy tercera generación, y también me tocó allegarle ideas a mi papá, y pues me frenaba, ¿no? Me decía, aquí el jefe soy yo, ¿no? Entonces se va a seguir haciendo las cosas así, así, así. Ah, bueno, sí, está bien. Yo creo ahorita que la apertura, la mentalidad de los jóvenes está mucho más globalizada, ¿no? Entonces, sí, ya terceras generaciones o las nuevas generaciones que están ya incursionando en las empresas agrícolas, que mayormente son familiares, ¿no? Vienen con otra mentalidad. Hago otra acotación. El año pasado, ahorita que también dijiste el Congreso de AMPAC, tenemos un congreso que se ha convertido en una referencia en la industria protegida, ¿no? Afortunadamente han resultado buenos eventos lo que se hace, y porque nos hemos concentrado en hacer que asistan, intentar que asistan tomadores de decisión. No nos interesa que hayan 1000 gentes, ¿no? Que hayan 350, 400 gentes, pero que sean gente que vayan a tomar decisiones ahí, ¿no? Y que de alguna manera tengan incidencia en el rumbo de la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la mayoría son dueños, son directores generales. Y el año pasado, que estábamos armando ahí los programas, a ver con qué íbamos de novedad, íbamos a salir de innovación, íbamos a salir al Congreso, por ahí en la lluvia de ideas con el equipo,
salió y echamos a andar un programa de jóvenes horticultores, le llamamos, que tiene que ver de alguna forma, a lo mejor se escucha muy presuntuoso, pero intentamos coadyuvar en la formación de líderes, ¿no? Entonces, y empezamos a difundirlo y se empezó a llamar un poco la atención. Yo hablé con algunos amigos personales míos, horticultores, cuyos hijos ya están en sus empresas. Y finalmente lanzamos este programa en el año pasado, que el Congreso lo llevamos a cabo en Los Cabos. E hicimos además un conversatorio, un panel, donde subimos a 3 muchachos. Y yo le pedí a un muy buen amigo mío, que es un productor muy calificado en todo el país, Javier Usabiaga. Le dije: oye, Javier, ¿cuándo te subes? Ayúdanos a moderar esto, ¿no? Finalmente lo hizo, pero además lo hizo extraordinariamente bien, y fue un momento, fue un panel, un conversatorio muy, muy aleccionador. Eso nos dio gasolina y motivación para seguirle. También hace rato mencionaste Silicon Valley. En octubre vamos a llevar a este grupo de muchachos a Silicon Valley. Ya estamos armando ahí una agenda de 3 días. Nos van a abrir las puertas Apple, nos va a abrir las puertas Google, nos van a abrir las puertas algunas otras empresas para ver todos los temas de inteligencia artificial, de Big Data, todo eso que yo no lo entiendo mucho, pero me queda claro que los jóvenes sí, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar actualizando cada vez más y más y más. Y eso otra vez se conecta con la inteligencia comercial, con las innovaciones, etcétera. Y necesitamos ver qué otra cosa diferente a la producción de maíz, a la producción de tomate podemos hacer en estados tan encasillados como es el caso de Sinaloa, ¿no? Tenemos que agroindustrializar muchísimo más, pero adelante. Sí, muchas gracias por esta amplia respuesta, Alfredo. Como ya escuchó usted, el programa va a dar para muchos temas y seguramente para más programas. Yo pregunto como diría Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Cómo nace AMPAC? ¿Cuál es el propósito en su nacimiento que adoptan? Y dicen: oye, queremos hacer esto. ¿Cómo empieza este esfuerzo? Empezó otra vez con la aparición de las estructuras protegidas. Si recordamos, yo todavía no estaba en AMPAC. Lo mío de AMPAC fue casi accidental, porque a raíz de la muerte de mi papá, bueno, yo estuve un tiempo en el sector público, como lo comentaste por ahí. Sí. Y en la última posición pública que yo tuve fue delegado CESOL en Sinaloa, ¿no? Entonces, en esa época, en esos momentos, se estaba terminando el sexenio. Fue con Felipe Calderón. El secretario de CESOL en ese momento era un sinaloense brillante y distinguido de aquí, sinaloense, que es Heriberto Félix. Él era el secretario. Bueno. Yo estaba aquí en Sinaloa. Y bueno, pues se iba a terminar ya eso, ¿no? A finales de octubre fallece mi papá, y todo se junta, mi salida del sector público, la necesidad de que ya tenía yo que empezar a voltear hacia los negocios familiares, y ahí aparecen un grupo de amigos horticultores que me tocan la puerta y que me dicen: oye, ¿qué vas a hacer? Pues ver en Guamúchil ya todo lo que tenemos, más algunas otras cosas que yo estaba haciendo de manera personal aquí en Culiacán. Y me hablan de AMPAC. ¿Por qué no te vienes para acá a AMPAC, ¿no? Yo la verdad no tenía en ese momento conocimiento de lo que era AMPAC, ¿no? Finalmente y afortunadamente me volvieron me reiteraron la invitación. Me senté con el consejo directivo. Algunos de ellos, repito, ya los conocía de muchos años, algunos otros no los conocía. Finalmente
Sí, dentro, ¿no? Entonces, me di cuenta que ANPAC, pues como todos los organismos, de repente aparecen para dos grandes cosas. Uno, para defenderse de algunas amenazas que traen enfrente, y o también para buscar beneficios para el gremio, ¿no? Entonces, en el caso de ANPAC, pues traíamos ahí una gran amenaza que comemos, dormimos, respiramos con ella, que se llama dumping del tomate, ¿no? Sí. Entonces, recordemos que en el 94 se firma el Tratado de Libre Comercio y en el 96 aparece la primera acusación que el exportador de tomate mexicano estaba haciendo dumping, ¿no? Y el dumping, pues en la jerga de economía internacional mayormente es estar vendiendo por debajo de tu costo de producción. Hay otras definiciones por las cuales... Que es el costo de ellos, no es de nosotros, porque además, no vendemos perdiendo. Es correcto. Entonces, pero bueno, se quejaron, fueron con el Departamento de Comercio, se quejaron, y el Departamento de Comercio dijo, pues vamos a hacer un estudio, a ver cómo se encuentra eso, y determinaron que había que aplicar, le llaman los abogados, cuota compensatoria, que no es otra cosa más que un arancel, ¿no? La reacción del exportador mexicano fue, espérate, vamos analizando más esto. Y finalmente en las negociaciones lo que se hizo fue firmar un acuerdo mediante el cual se suspendía la investigación dumping del tomate y por lo tanto se suspendía también la aplicación de esa cuota compensatoria. Sí. Y se acordó y esa firma la hacían los exportadores de tomate de México con el Departamento de Comercio americano, ¿no? A instancias de los productores o a la acusación, respuesta a la acusación de los productores mayormente de Florida, ¿no? Florida siempre ha tenido ahí pugna con México, porque se empatan las temporadas de Sinaloa y de Florida, ¿no? En el caso del tomate. Pero bueno, surgió eso y pues también ANPAC tenía necesidad de agremiarse, de agruparse para tener una mejor defensa. Eso y algunas otras cosas. Pero también buscar beneficios. Entonces, esa fue, como toda, la razón principal de la aparición de ANPAC. Okay. A la luz de estos 16 años, 17 años ya de ANPAC en el mercado, el avance ha sido importante, la capacidad de agrupación es importante. Hay áreas de oportunidad como todas, decías ahorita. Nosotros, de lo que se exporta, el 60% es tomate dentro de lo que es horticultura, porque el país, tequila, mezcal, aguacate, o sea, berries, tiene una participación interesantísima, cerveza, para en el marco de estos acuerdos. Sin embargo, la cantidad de este tomate en comparación del consumo de tomate, ¿cuánto proveemos de la demanda de tomate que Estados Unidos tiene en nosotros? De 10 tomates que se consumen en Estados Unidos, casi 8 son mexicanos. O sea, casi el 80%. Casi el 80%, ¿no? O sea, porque no tienen capacidad de producción en comparación de su demanda. Va a otros números, más o menos. La demanda de tomate en Estados Unidos es alrededor de 3.1 millones de toneladas, ¿no? De tomate. En Estados Unidos produce alrededor de 500,000 de toneladas. Si además de Estados Unidos le sumamos las que produce Canadá, no le llegan ni al 1,000,000. En caso dado que tuvieran que excluir a México, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Entonces hay una demanda insatisfecha tremenda, ¿no? Claro. Tremenda. Entonces, pero además, por ejemplo, la capacidad de producción de Estados Unidos, el número de hectáreas protegidas en Estados Unidos apenas rebasa las 2,000. Entonces, por donde la veamos, no habría capacidad de producción en Estados Unidos, y por lo tanto habría una demanda insatisfecha, que lo que ocasionaría sería una inflación. El precio se dispararía inmediatamente, y ya lo vimos a partir de abril, mayo. Claro, ¿no? No más que dependemos de que
a Florida le vaya mal para poder porque ellos de algún modo cuando le va bien a Florida tienen una oferta que compensan, sobre todo en algunas temporadas y tumba los precios de los mercados. México tiene esa oportunidad. Este año lidiamos con el 17 directo que se convierte en 12.5 ya con los gastos. Sin embargo, yo he tenido la impresión y me encantaría compartir esto para nuestro auditorio, que las cuotas compensatorias versus aranceles disfrazados del 17%, finalmente el que le pegan es al mercado estadounidense, porque el mercado mexicano pues tendrá que sacar de sus costos ese impuesto que a algunos desalienta por la competencia, que si Florida, que si California, que tienen producto, al tener un producto, pues entonces pueden tener un techo para poder comercializar ellos en comparación de nosotros. Pero como no tienen esa capacidad, y ahorita lo comentabas con ese volumen, México tiene la ventaja de ser el productor que les surte y que si tuviese un arancel, finalmente lo está pagando el mercado estadounidense. O sea, no es que se beneficien. Bueno, el gobierno tiene un beneficio, pero el ciudadano de a pie tiene una desventaja porque va a comprar tomates más caros. Es correcto, sí. En una economía, digamos, pura, efectivamente, el arancel lo tendría que asumir el último consumidor. A lo mejor no pasa mucho eso en el mundo real, pero sí distorsiona la cadena de valor, ¿no? Claro. Acordémonos que la cadena de valor, la generación de divisas que produce la industria del tomate en México son alrededor de 3.300 millones de dólares. Es un mundo, mundo. Sí. Pero si le sumamos lo que va generándose a lo largo de esa cadena de valor, es increíblemente grande la cifra, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, en un mundo utópico, a lo mejor cada parte, o sea, que el consumidor asumiera esa cuota compensatoria o ese arancel. Lo otro podría ser que cada parte o actor de esa cadena de valor tendría que asumir alguna partecita. La verdad es que no sucede así, ¿no? Al momento de cruzar una carga hacia Estados Unidos, el importador, que normalmente es el productor, es el que tiene que hacer frente a esa cuota compensatoria, que como bien lo dijiste, ahorita es del 17,09%, ¿no? Sí. Pero más tiene que pagar una fianza, ¿no? Tiene que poner una fianza. Entonces, eso nos ha ocasionado al productor mexicano, algunos, que hayan migrado a producir alguna otra cosa, o algunos chiquitos de plano hayan desaparecido, ¿no? Sí. Y bueno, lo vimos, ¿no? Lo vimos estos meses donde por ese motivo la oferta en México cayó. Aquí en Sinaloa tuvimos una reducción de la superficie de siembra de tomate significativa. 50% quizás. Entonces que bajó la oferta, la generación de oferta. Florida tuvo heladas, tuvo problemas climatológicos que también les afectó, y el resultado fue que la oferta del tomate en Estados Unidos se cayó y el precio se disparó, ¿no? Sí. Hubo momentos en que allá en las centrales de consumo de Nueva York, por ejemplo, una caja de 25 libras alcanzaba los $75, ¿no? Algo nunca visto, ¿no? Como el limón o como el aguacate en algún momento, correcto, ¿no? Que al final se vuelve hasta meme cuando escuchamos el precio de un producto y dices, no sabes, no hayas si comprarte un tomate o un diamante. Es correcto. O sea, por el valor que tienen. Fíjate, pero ocurre una dicotomía bien importante. Ahorita hablaremos de los riesgos del tomate porque estamos hablando de las oportunidades. Pero México es dos Méxicos en temas de tomate y de hortaliza, porque resulta que el 82% lo exportamos, pero el 18% es de consumo nacional. Pero el consumo nacional, el productor de hortaliza de alta tecnología, porque también hablaremos de alta tecnología, que ese es otro tema. Sinaloa tiene varias sombras y no va a aspirar a invernaderos, pero el país ya lo hace. Imuris, Guanajuato, Querétaro, correcto, el Bajío, el Puebla. Hay una cantidad de agricultura tecnificada de un valor valiosísimo, pero el productor que invierte esas cantidades estratosféricas en infraestructura
aspira a un mercado estadounidense porque va a México a competir con un costo altísimo para la producción, con la inocuidad y con los productos, con la residualidad, donde no le pregunta al tomate para dónde va a ir, si va a ir para México o para Estados Unidos, y le aplica lo mismo, la misma técnica, tecnología, cuidados, costo, en comparación del productor mexicano que produce para el mercado nacional, y sus costos son muy, muy bajos porque no tiene la exigencia del mercado estadounidense que nos regula. En México no hay un sistema producto que nos lleve a tener unas buenas prácticas, y los mercados de abasto nacionales no tienen los controles, que ya luego apareció un organismo que tiene una red de distribuidores de supermercados que tienen ciertas reglas, pero los mercados de abasto aún todavía no llegan ahí. Esta injusticia a la hora de producir hace que el productor de hortaliza exportación no sea competitivo para el mercado nacional, salvo cuando no hay demanda, cuando no hay producto de oferta, y entonces el producto hoy valió muy caro en México, pero no siempre ocurre. Es correcto, sí, sí. ¿Cómo compensar esta condición en nuestro país de que esa producción entre el 12%, el 18%, hasta el 20% de producción que el mercado se consume, el mercado nacional, pero que tiene unas prácticas donde el tomate que se comen en México, producidos por ustedes, tiene una calidad de primera? Pero el producto mexicano no tiene sus controles, claro. No los tiene en la medida de lo que quisiéramos, porque al final de cuentas hay un mercado que paga por precio y no paga por calidad, aun cuando ya los supermercados, que tienen un volumen de operación importante, compran con ciertas regulaciones, y lo cual es muy valioso para la salud del país, pero no así el productor que está produciendo de baja calidad y atiende un mercado de una demanda que tiene, no sé, un 50% de la producción se produce sin esas prácticas. Es correcto. Y tan es así que ahora que que se dieron estos precios que se dieron, mucha gente hasta nos recriminaba. Bueno, iba a utilizar una palabra que casi antipatriotas nos claro. Decían que por qué no dejábamos producto aquí en México. Sí. Le decían, oye, a ver. Nuestro modelo de negocio está basado en la exportación. Sí. Es exactamente lo que tú comentas, ¿no? Sí. Nuestras inversiones se hicieron basados en un modelo de exportación, ¿no? Sí. Las estructuras protegidas, la automatización de invernaderos, etcétera. Pero nuestros costos también están basados en un mercado de exportación, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a perder dinero destinando el producto a un mercado cuyo precio no nos cubre lo que invertimos, ¿no? Sí. O sea, es absurdo, independientemente de los contratos ya firmados con compradores americanos, claro. Etcétera, ¿no? Pero tienes toda la razón. Sí, uno de los riesgos es pues, que al final el tema de regulación en residuos, por ejemplo, que es un costo de producción diferente, no es lo mismo poner una molécula o un extracto vegetal que pasó por una serie de regulaciones y tiene un costo superior a la media de aplicar un insecticida que ni siquiera está regulado en el mercado, claro, y que se usa en el mercado, y que los costos se democratizan, pero ¿a qué costo de salud? O sea, finalmente... Claro. Uno no sabe si cuando va con el taquero de cuáles tomates le dieron, ¿no? Entonces, sí. Y que me supongo yo que fueron los más económicos porque están cuidando los costos. Pero me hablabas ahorita del tema del riesgo tomate, porque al final de cuentas sigue siéndolo, igual que lo son todas aquellas producciones que dependen de la producción mundial, o cuando menos de las regionales interpaíses. El tomate, hay años en que no alcanza el precio porque las condiciones de Florida son buenas, porque la cantidad de tomate que producimos nos competimos nosotros mismos en el país a la llegada con Estados Unidos, y entonces esto nos obliga a diversificar. ¿Qué oportunidades hay en la diversificación? Que lo ha hecho muy bien el aguacate, pero el horticultor todavía le falta llegar a más diversificación que permita moderar su oferta completa y aparecer con otros cultivos, incluso variedades diferentes de tomate que en Estados Unidos están haciendo muy bien. Totalmente. Otra vez, yo creo que al inicio de la plática lo comentamos,
todos debíamos estar haciendo inteligencia comercial y de mercados, ¿no? Organismos privados, el gobierno ni se diga, ¿no? Desafortunadamente desaparecieron un organismo del gobierno federal que fue ProMéxico, ¿no? Yo tengo, cuando recién empezamos, o yo empecé en ANPAC, tenía todavía muchos amigos en posiciones interesantes en la estructura federal en México, ¿no? Y uno de ellos era ProMéxico, y me acuerdo que fui a tocar la puerta y nos ayudaron a mapear algunos mercados, Asia y Europa concretamente, ¿no? Tenían todo para hacerlo, y aparte, además lo hacían muy bien, ¿no? Desafortunadamente, bueno, por alguna razón desaparecieron. Pero es lo que debíamos seguir haciendo todo eso, ¿no? Entonces en ANPAC esto se convirtió en una actividad muy, muy importante, de mucha relevancia. Y empezamos, ¿no? Y empezamos a investigar Asia, Europa, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los resultados hasta ahorita? Por ejemplo, en el caso encontramos ahí que hubiese para Asia la oportunidad de entrar a Asia con el bell pepper, ¿no? Sí. Recuerdo que en alguna ocasión fui con el director general de Senacica, el doctor Trujillo, en aquel tiempo, sí. Excelente sí. Persona, y le dije, oye, Javier, a ver, queremos ir a China con tomate y esto y lo otro. El primer obstáculo es, pero no hay un protocolo fitosanitario para exportar tomate México a China, ¿no? Y me dijo, yo les ayudo, nomás de antemano no me hagas trabajar de oquis, me dijo, porque cerciórate bien de que realmente hay un interés comercial de irse a China, si no, ahí muere, ¿no? Porque eso nos va a llevar mucho tiempo. Sí. Desarrollar un protocolo fitosanitario lleva años, ¿no? Sí. Finalmente, eso no lo hicimos, seguimos sin hacerlo, pero lo que sí hicimos es que iniciamos un protocolo fitosanitario para acceder al mercado japonés con el bell pepper. Sí. Muchos me decían con toda la razón del mundo, oye, Alfredo, a ver, pero irnos a Japón, pues, la demanda es muy poca. Claro, le decía, sin presunción, pero una tarde llenamos Japón. Pero sí. Si lo vemos sí. Como una puerta de entrada a la región asiática, la perspectiva cambia, ¿no? Sí. Entonces, eso nos llevó 5 años. Y el año pasado, bueno, este año ya formalmente, después de muchas cosas que se hicieron, ya el gobierno japonés oficialmente abrió la puerta al bell pepper mexicano. Ahorita ya se empezaron a dar sí. Cargas de exportación hacia Japón. Y ya empezamos también a tocarle la puerta a Singapur, a Corea del Sur, a Taiwán, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos allá? Podemos, estamos identificando algunos otros cultivos que podríamos estar produciendo sin ningún problema, pero además considerados como hortalizas, ¿no? Sí. Hay 42 diferentes cultivos considerados como hortalizas. Nosotros nos encajonamos en 3, ¿no? Sí. 4 si acaso. 4 si acaso, sí. ¿No? Entonces, el potencial es mucho, ¿no? Sí. Japón es un mercado que tiene una serie, yo no me imaginaba la cantidad de requisitos que tiene. Yo pensaba, si hay algún mercado exigente en términos de certificaciones, requerimientos, etcétera, es Estados Unidos. Yo creo que teniendo Estados Unidos va a ser relativamente fácil irnos a otros mercados. En parte sí es verdad, no contábamos con Japón, pero bueno, finalmente ya lo hicimos. Ya estamos, ahora en marzo fue el 2º año que estuvimos participando en un stand en uno de los eventos relevantes en aquella región del mundo, que es Foodex. Ya empezamos a tener mucho contacto con compradores japoneses. Ellos son muy especiales. Por ejemplo, ellos tienen para lograr una exportación o exportar algo al mercado japonés,
tiene que ser con un comercializador japonés, de ahí local. Nadie más se puede meter. Sí. Nos habían dicho, por ejemplo, la embajada de México en Japón, cuya embajadora es una señora lindísima y tiene un equipo técnicamente extraordinario, que nos han ayudado mucho. Siempre nos decían dos cosas: uno, sean puntuales, ¿no? Claro. Y lo otro, Estamos hablando de cuando empezamos a tener reuniones el año pasado que fuimos, y a ver, nos decía, por el amor de Dios, la reunión va a ser a las 12. Lleguen poquito, 2-3 minutos antes de las 12, tienen que estar ahí. No es a las 12:03 ni a las 12, es a las 12. Sí. Bueno, pues eso ya lo... toda la gente que íbamos como 11 productores y pues casi como en un internado, la ley, ya duérmanse porque y quiten las cervezas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso era uno, y lo otro es, tengan la paciencia. El Japón es muy especial en abrir la puerta, pero una vez que se las abren y les permiten la entrada, ya la relación es de largo plazo, ¿no? Entonces, sí. Eso fue el año pasado. Este año volvimos, ya con el visto bueno del gobierno japonés, etcétera. Hemos notado ya la diferencia en el trato, en la confianza. Entonces yo creo que tenemos una enorme oportunidad ahí en Japón, no solamente para el bell pepper, sino también para el tomate, pero además para otro tipo de cultivos, sí, que sin ningún problema pudiéramos estar produciendo, ¿no? Y repito, pues ya estamos poniendo el pie en otros okay, países, ¿no? En Europa también mapeamos. Europa está más complicado llegar con producto fresco, ¿no? Con frescos está sí, complicado. ¿Por qué? Porque tenemos ahí competencia fuerte, como es España, Italia, sí, Turquía, la cercanía Holanda, de otros, ¿no? O sea, Marruecos, el norte de África. Sí, sí. Entonces, vemos en ese sentido complicado, pero si pudiéramos llegar a Europa con valor agregado, ¿no? Entonces, que es donde estamos concentrando la inteligencia de mercados, ¿no? Sí. Y tenemos ahí algunos, bueno, entonces ya finalmente logramos, fíjate, Sergio, algo que a mí me ha costado más trabajo como director de ANPAC, es motivar y convencer al productor de salirnos de la zona de confort. Te comentaba el caso de mi papá, ¿no? Ya hemos podido lograr, cuando menos ya para Japón lo logramos, y cada vez están más anuentes los socios de ANPAC de explorar algunas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí nichos de mercado que estamos llevando a cabo planes de negocios, y en donde vamos más adelantados es en la floricultura, ¿no? Entonces de repente más así, espérate, ¿cómo? ¿Por qué? A empezar, la floricultura es una parte de la horticultura, ¿no? Técnicamente es una parte de la horticultura. Eso fue lo primerito que revisamos por el objeto social de la ANPAC. De lo que se hace. Entonces, porque yo decía, bueno, si hay oportunidad, pues cambiamos el estatuto, convocamos una asamblea, explicamos, y si la gente quiere, pues lo cambiamos y tan. Pero bueno, dado ese tecnicismo, no habría necesidad en ese caso, ¿no? Pero bueno, lo importante era el por qué sí tratar de trabajar en el tema agrícola, de la flor, ¿no? Sí. Y nos encontramos con una serie de variables que nos dan muchas probabilidades de que tengamos éxitos. ¿Y a qué me refiero? Uno, la cercanía con este mercado totote que se llama Estados Unidos, ¿no? Sí. Dos, ya tenemos las estructuras protegidas, ¿no? Sí. Tres, las certificaciones cuentan mucho, y prácticamente ya las tenemos. De hecho, como no son realmente organismos, sí son vivos, pero no como un
un producto comestible, Sí. ¿no? Entonces, pueden ser un poquito más laxas en ese sentido, ¿no? 4, es una industria que ahorita no tiene arancel. México es el único país de la región de Latinoamérica que no tiene arancel para exportar flor a Estados Unidos. Okay. Claro, si llegamos a tener éxito y Mr. Trump se da cuenta, a lo mejor al día siguiente nos ponen arancel, ¿no? Pero bueno. Y tenemos la cadena de frío, ya la conocemos, tenemos los mercados que ya conocemos, tenemos agentes aduanales, o sea, tenemos ya toda una estructura que utilizamos para la exportación de hortalizas que sin problemas, salvo algunas adecuaciones que tendríamos que hacer, pero las podemos tener también para la flor, ¿no? Y tenemos algo que a mí, eso fue lo que me empezó a llamar la atención. Yo desde que estaba estudiando decía yo, ¿por qué flor y demás? Colombia y Ecuador exportan poco más de 3,000 millones de dólares en flor. En avión. Y las vuelan, ¿no? Sí. México no le llegamos ni a 90 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué? Nosotros por la horticultura Sí. y por AMPAC hemos tejido mucha relación y tenemos extraordinaria relación con Países Bajos, ¿no? Sí. A través de su embajada aquí en México. Bueno, no quiero hacer mucha historia porque si no va a ser interminable esto. Pero bueno, tenemos muy buena relación. Y los holandeses me decían mucho, oye Alfredo, ¿y por qué no son potencia en flor? Pues Sinaloa puede serlo. por supuesto, y Sin todo el duda. país lo Sí, puede hacer, sí, ¿no? sí. Pues no somos porque estamos encajonados otra vez en algo que se llama zona de confort, todo eso, ¿no? Entonces, con todo eso dije, a ver, vamos a empezar a investigar, a ver qué encontramos. Y empezamos a encontrar estas variables que te estoy comentando, estas fortalezas que tenemos, que te estoy platicando. Y me puse en contacto, hay un organismo internacional que se llama Ornamental Plants and Flowers, ¿no? Y el capítulo se inició en Inglaterra, en Reino Unido, pero tiene capítulos en diferentes países del mundo. Entonces, México tiene un capítulo aquí en México. Sí. Me contacté con el presidente, empezamos a entablar una relación, empecé a platicar lo que sentíamos, pensábamos, queríamos, y un día me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Vamos a hacer nuestro evento anual, va a ser en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, vente para acá, y para que veas, pues todo, y disipes tus dudas y demás. Excelente, le dije, te tomo la palabra, te pido un favor, ¿me puedes sentar con 3 o 4 productores de flores? Quiero validar una hipótesis que tengo, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, cuando llegué, pues siempre lo platico como anécdota, pero es una realidad. Cuando entré, un lugar, un área ahí del Centro Banamex, y había algunos stands de proveedores de insumos, y estaban ahí gente de la Embajada de Holanda y gente de Senací, que eran muchos, la gran mayoría amigos. Cuando me vieron entrar, lo primero que me dijeron, hey, aquí no hay tomate, ¿qué vienes? Vamos a producir flor. ¿Cómo? ¿Estás loco tú? Bueno, no sé, Sí. Vamos a intentarlo, ¿no? Ese día, me dijeron los del... Bueno, el caso es que ya cuando fue el evento inaugural y la plática y el networking y demás, me presentaron a las personas, productores de flor, ¿no? Y yo le decía, mi pregunta era, ¿por qué no exportas? Y la respuesta de las 3 gentes, de las 3 diferentes empresas fue, a ver, cultivo la flor, la produzco, la corto, la llevo a la central de abasto de la Ciudad de México, me pagan en 3, 4 días, gano dinero, me desocupo. Sí. No sé hablar inglés, no conozco la ruta hacia Estados Unidos, no tengo la cadena de frío, no conozco nada de allá, ni me interesa, cabrón. Oye, pero México, tenemos un gran potencial, no me interesa. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, validé mi hipótesis, que era eso, ¿no? Sí. Y una
una empresa que iban la mamá y el hijo. La mamá era productora de segunda generación, el hijo ya de tercera. Cuando me escucharon que le empecé con este rollo, me dijeron, oye, a ver, nos interesa. No están exportando y son productores fuertes de gladiola, ¿no? Sí. Y nos interesa. Y en una de esas le dije, bueno, nosotros no sabemos producir flor, producimos tomate y demás, pero no sabemos producir flor. Vamos haciendo un joint venture, ¿no? Sí. Ustedes produzcan, nosotros exportamos. Va. Entonces, no ha pasado nada porque no estamos listos. En ese momento, pues iba empezando yo con mi peregrinación o mi evangelización en todo esto, ¿no? Bueno, pasó eso, todavía estamos en contacto con esas personas, ojalá podamos hacer algo juntos. Y ahí mismo me dijeron los de la Embajada de Países Bajos en México, oye, te invitamos, va a haber un cóctel en la noche de la Embajada, te invitamos. Ah, bueno, vamos. Llegué en la noche, y me dijeron, te queremos presentar a alguien que te quiere conocer. Ahí dije yo, pues, ¿quién será? Entonces, llegó una persona y ya, y le dije, mucho gusto, fulano, soy fulano de tal. Y él, antes de decirme su nombre, me dijo, si entra México a la flor, nos van a hacer pedazos. Resulta que era uno de los productores más fuertes de flor en Colombia, en Medellín. Sí. Le dije, y es muy fuerte Colombia, más que Ecuador aún. Así es. Fíjate que yo, sí, es mucho más fuerte Colombia. Y ahora que ando un poquito metido en esto, los que saben de esto Colombia es más de volúmenes, Ecuador parece es más boutique, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el caso es que me dijo eso, no, le dije, pero nosotros no sabemos y demás, no, me dijo, por el puro costo de transporte nos pueden hacer pedazos. Sí. Igual, y saqué mi frase preferida de ese día que fue, hagamos un joint venture. Sale, me dijo, te invito a Medellín. No ha ido, ¿no? Okay. Y los holandeses me decían, ve, tienes que ir. Y demás. Pero estaba muy fresco, muy verde todavía la idea, ¿no? Sí. Todavía la estaba empezando a desarrollar, juntando partes ahí para tener algo más estructurado. Ahorita ya te puedo decir que ya tenemos algo más robusto, ¿no? Ya tenemos un grupo muy técnico, nos estamos jalando a una empresa holandesa, líder a nivel mundial en todo esto. La embajada nos invitó, hay empresas holandesas dedicadas a esa industria que están interesadas en platicar con nosotros. Fíjate que algo que surgió también, en principio me decían puras cosas malas, está loco, no se va a poder hacer y demás. Bueno, pues vamos a intentar. Y algo que estaba ahí muy presente es que los holandeses se retiraron de México cuando trajeron bulbos y se los empezaron a piratear. Se retiraron y ya no quisieron volver a México. Algo que hemos hecho, o AMPAC ha hecho algo bueno, es que hemos generado un ecosistema que ha generado a su vez mucha confianza, ¿no? Sí. Tenemos ahí, afortunadamente, productores de muy, muy alta calidad que son empresarios ya, ¿no? Sí. Y tenemos también proveedores de bienes y servicios afiliados al AMPAC, ¿no? Sí. Entre todos somos alrededor de 350, 370 agentes, ¿no? De empresas. Bueno, el caso es que esas empresas holandesas nos dijeron, ok, con AMPAC sí lo hacemos. Entonces, hay confianza. Hay confianza, ¿no? Sí. Por ya esa relación comercial que tenemos ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí va eso, ¿no? Fíjate que yo te cuento que atendemos un mercado en Ensenada de flores. Ah, pues sabes de lo sí, son pequeños productores de origen hispano, pero con raíces en California o en Estados Unidos, que transforman la flor y la llevan en fresco a Estados Unidos, pero hay una parte de esa industria que la transforman, la industrializan y hacen arreglos florales, coronas, arreglos, y van preparados ya transformados, y van a un precio de un mercado
de mucho valor, de mucho valor, y lo hacen ahí en Ensenada en pequeños de 20 hectáreas, de 5 hectáreas, de 15 hectáreas. Muchos productores que hemos conocido y que hacen extraordinarios productos, que no es solamente flor, es la flor y todo lo que es ornamental, claro, que está alrededor para armar un ramo floral, pero que ya no se seca, puede durar un año después de tratado. Hemos hecho cosas extraordinarias con ellos y hemos visto cómo se puede transformar una industria a vender una parte en el fresco y otra parte en lo industrializado, complementando un mercado que es el mismo nicho de mercado, porque hay quien quiere en fresco y hay quien quiere ya el tulipán que no se le va a secar y que le va a durar 6 meses en su casa. Sí. Entonces vale la pena. Fíjate que me quedé con la pregunta que hay un mercado que a mí me parece de enorme valor. Hacen una expo que dura 6 meses en esa región, le hacen temática y hay un espacio para la agricultura, para la horticultura y para otras actividades, que es Dubái, que es los Emiratos Árabes. Es un mercado con un potencial y un poder adquisitivo, 195, 196 Emiratos que tienen un poder adquisitivo y que nos invitan a estas expos. ¿Ustedes han desarrollado algo con ellos ya o todavía no le han llegado? Fíjate que coincidentemente el año pasado que estuvimos en Japón, tenemos una gran relación institucional con el Consejo Nacional Agropecuario, pero también la tenemos de manera personal. Yo tengo muy buena relación ahí con el presidente y el director y demás, ¿no? Y el año pasado que fuimos, el pabellón de México en FUDEX lo organiza el Consejo Nacional Agropecuario. Y me dicen ellos, oye, nos están invitando a México a esa feria. A esa feria, pero el 2027 creo que va a ser ahí en Japón. Sí. Y si no es esa feria en particular, es algo muy similar, porque son 6 meses, son enorme y demás, ¿no? Entonces la van a hacer en Osaka, Japón. Entonces platicamos con la Secretaría de Agricultura y coincidimos que ANPAC puede ser representante de México. Qué interesante feria, ¿no? Oportunidad. Entonces ya tuvimos una reunión el año pasado con los dirigentes, los directivos, los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, que son los coorganizadores de la feria esta, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Yo de antemano lo que les dije fue, bueno, difícilmente vamos a poder estar 6 meses aquí, ¿no? Claro, no. Entonces, es una semana temática. Así es. Entonces, el año pasado, creo que es que se hace cada 2 años, ¿no? Algo así. El año pasado o el antepasado, lo que hicimos, de manera de participar, hicimos un catálogo de los productos que los productores de ANPAC producen. Sí. Y quienes estaban allá, que fueron básicamente funcionarios de la SADER, pues eran los que tenían ahí y todo eso, ¿no? Sí, me tocó ver el esfuerzo. Bueno, entonces de alguna manera algo vamos a hacer, pero sí estamos enterados y probablemente seamos los que vamos a representar al sector hortícola mexicano. Fíjate que yo estuve atendiendo un mercado que actualmente lo atendemos en Perú y me llamó mucho la atención que los productores, un mismo cultivo, uvas, berries, espárragos, papas, aguacate, desde luego, un mismo cultivo lo tratan con 3 certificaciones a la par. Un mismo producto tiene 3 certificaciones: Asia, Europa y Estados Unidos. Dividiendo su mercado en un 35, 25, 30, un 35, 30, 25, en una distribución natural por la demanda a los mercados que mejor pagan su cultivo. Eso se me hizo bien interesante. Ellos tienen una plataforma para venderle a Asia, a Estados Unidos y a Europa sus diferentes cultivos. Uva es muy importante, arándano es muy importante. Son los primeros productores de arándano a nivel mundial. Así es. Bueno, pero tienen otros cultivos de manera muy importante. Y me llamó la atención porque nosotros tuvimos que certificar nuestras líneas de productos para los 3 continentes.
que fue un ejercicio bien interesante porque de repente te das cuenta que el mundo está más chiquito de lo que parece y que un productor que ya aprendió no tiene el riesgo de tener toda la producción a ver qué se le ocurre a Trump, Claro, por ejemplo, a ver claro, qué se le claro. ocurre al mercado. Y entonces hay ocasiones que el mercado le dice, "Oye, mándame, ya lo tengo vendido". O sea, ya lo distribuyeron y entonces sus riesgos de colocar producto siempre bajan porque tienen 3 mercados naturales para entregarlo y es un mejor postor. Y yo veo que México todavía no logra llegar ahí. Nos falta infraestructura para Sinaloa, pero tú estás en México y en Bajío tenemos una infraestructura enorme para poder mover los cultivos. ¿Hacia dónde nos dirigimos con estas necesidades de diversificación de mercados, por ejemplo? Diversificación de cultivos, por ejemplo, pero que se vuelven muy importantes desarrollar algunas capacidades dentro de los productores y dentro de los mercados que atienden a los productores? Totalmente, digo, hablar de diversificar, pues no es nomás encontrar otro mercado y hay toda una serie de cosas y aspectos en los cuales tenemos que prepararnos. Empezando con la logística, ¿no? Sí. Por ejemplo, Chile tiene una plataforma de exportación que ya quisiéramos la mitad de lo que tiene, ¿no? Sí. Y han sido siguen siendo muy exitosos en las exportaciones, ¿no? Entonces, empezando con eso, otro gran tema se llama vida en anaquel, ¿no? Sí. O sea, llevar tomate a mercados tan distantes, pues llegan sin vida en anaquel si lo mandamos vía marítima y ahí afecta el precio, ¿no? No dan los datos. Para muchos cultivos no. En 2017 yo estuve en Rusia, intentando vender tomate. Allá en Rusia había habido ahí un problema político entre Rusia y Turquía, y habían bloqueado las exportaciones turcas. Entonces hubo ahí la coyuntura para meterse México. Y lo que yo vi, el tomate que yo vi en Rusia, pues cualquier Oxxo aquí lo tiene mejor, ¿no? Okay. Entonces dije, bueno, pan comido, ¿no? Sí. Pero cuando empezamos allá en la mesa de negociación a hacer números y demás, se presentó el cómo lo vamos a llevar y la única manera era volar. Costo de transporte es importante. Y ahí se acabó el sueño, ¿no? Sí, ocupamos equipos muy grandes que sean de transporte, unos aeropuertos de carga especializados. Totalmente. Para poder... Fíjate que hace tiempo... Hace un rato me tocó hablar de ese tema. Jack Ma de Alibaba diseñó una plataforma para poner hortaliza en Asia en 72 horas. Desde una caja. O sea, en lugar de hacer grandes envíos, podía llegar con 100,000 pedidos que hiciera por plataforma un consumidor desde una caja de aguacate o de tomate o de espárrago o de apio, y entonces ponerlo él en su plataforma Alibaba, puesto en toda Asia en 72 horas. Un mundo de logística que ya estaba diseñado. En esos días Jack Ma tuvo un problema con el gobierno de China y le quitaron la plataforma y hoy se la acaban de dar, pero el proyecto quedó detenido, no se paró. Pero si ya se le ocurrió a uno, o sea, no tarda en ocurrírsele a alguien más, y si esto ocurre, va a cambiar las reglas de los mercados. Totalmente, y entonces el análisis es cómo nos conectamos con esas plataformas que hoy nos ponen productos. Amazon en Phoenix, por decir algo, pero en Estados Unidos ocurre. En una hora pone el producto en tu casa sin importar lo que le pidas con un dron, democratizando la entrega y la velocidad. Impresionante. Pero de que esto ocurra con lo fresco, estamos a un paso, porque finalmente el mundo está buscando esas plataformas logísticas que hagan más fácil la vida, y aunque el mercado va a estar atomizado, el que lo va a distribuir va a ser uno solo. O sea, lo único que hacen es la repartición logística de la producción y prepararse para atender esos mercados. Creo que la visión del futuro, tendríamos que considerar las plataformas para estas actividades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso, ahorita lo que platiqué, de llevar a los muchachos a Silicon Valley. Sí, precisamente para ver, porque ahí es donde nace todo esto, ¿no? Entonces,
Ellos que traen otra mente, otra mentalidad, otros conocimientos, ya uno ya, como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Pero ellos sí las aprenden, ¿no? Entonces, y todo redunda en educarnos, en estar ahí viendo las innovaciones, buscando, haciendo investigación, etcétera. Nuestro país, hablando de reto, hablando de reto, nuestro país pues tiene retos por el agua, por la mano de obra, que pareciera que no, pero hoy las circunstancias políticas de nuestro país y quizás presionado por las relaciones con el mundo, donde han exigido la competitividad, nos han obligado a la mano de obra, y está bien, porque al final el que menos tiene una mejor calidad de vida. Pero esto finalmente nos lleva en un increciendo de costos, la inocuidad, los costos, las exigencias de la exportación, el costo de la seguridad. O sea, en muchos estados, incluido Sinaloa, hoy tenemos estos temas. Pero como estos retos, hay muchos más. ¿Cómo enfrentar estos retos? ¿Cómo organizarnos como sociedad para tratar de minimizar o mitigar los riesgos que hoy se viven desde el agua, por decir algo, que es todo un tema, el tema del agua en el país? En Sinaloa tenemos mucha agua, pero tenemos un consumo extraordinario de agua en temas agrícolas. El 93% del agua se utiliza en temas agrícolas aquí. ¿Por qué? Porque pues tenemos un cultivo demandante de agua y que curiosamente es demandante de agua, pero hoy no tiene precio de reventa en el mercado y se enfrenta a unas crisis enormes con un costo de consumo de agua enorme también. ¿Cómo enfrentar estos retos? Lo que hemos y estamos haciendo ahí en ANPAC para enfrentar estos retos, pues es estar muy cercanos unos con otros, estar teniendo mucha relación institucional. Ayer, antier, estábamos terminando de conformar el programa de conferencias para nuestro próximo congreso, al cual estás más que cordialmente invitado, y todos tus estaba a punto de pedírtelo. Muchas gracias. Yo creo que me intereso mucho. Te va a gustar, Sergio. Te va a gustar. Este año lo vamos a llevar a cabo en Punta Mita, Nayarit. Fíjate que hasta eso que tratamos de hacer un evento que conjunte muchos aspectos, ¿no? Y cuando recién dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que el evento perdure, y yo pensaba, la manera como puede perdurar es sacándole beneficios. ¿Y cómo le podemos sacar beneficios? Bueno, pues adquiriendo conocimientos, transferencia de tecnología y haciendo negocio, ¿no? Y habíamos observado que el día 1 estaba lleno, ¿no? El día 2 ya faltaba gente, ¿no? Que porque ya se fueron y se desvelaron, por la razón que fuera, ¿no? Sí. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacerle para que el estarnos viendo la cara a las 24 horas del día, los días que dure el evento? Y descubrimos que en los hoteles all inclusive, pues ahí te metes y ahí no tienes necesidad de salir para ningún lado, ¿no? Claro. Pero además toca la casualidad que los hoteles son all inclusive, en su mayoría están en las playas. Sí. Entonces yo había visto, seguramente has asistido también a los eventos que hace el anteriormente llamado Produce Marketing Association, que es el PMA, sí. Ahora se llama IFA. Entonces ellos tienen 4 sedes, ¿no? Entonces las rotan cada año. Le dije, así le vamos a hacer. Y empezamos, cuando recién mi jefe es un consejo directivo que tengo, que está conformado por 12 empresarios, muy connotados todos ellos. Y cuando recién les comenté esto, me dijeron, de eso huele más a pachanga que otra cosa, ¿no? No, pero es que el argumento es ella, pues adelante. El primero lo hicimos en Vallarta, Puerto Vallarta. Sí. Y sobre todo los extranjeros estaban fascinados con Vallarta, ¿no? Uh-huh. Bueno, el resumen es que ahorita ya tenemos 4 sedes, que es Cancún, Los Cabos, Vallarta, Nueva Vallarta y Punta Mita, ¿no? Okay. Nueva Vallarta y Punta Mita, pues es muy parecido.
Este año el año pasado fue en Los Cabos, este año lo vamos a llevar a cabo en Punta Mita del 2 al 4 de septiembre. Siempre es o a finales de agosto, te vamos a mandar una invitación, a finales de agosto o principios de septiembre. ¿Por qué? Porque hemos visto que esa es una fecha donde en general es donde menos carga de trabajo tiene el productor. Sí. Entonces, hacemos ahí una serie de actividades que va desde un torneo de golf a una carrera de 5 kilómetros, un programa de conferencias. Te platicaba que hay empresas proveedoras de bienes y servicios afiliadas a la ANPAC. Parte de su beneficio es que hacemos un área comercial, les construimos stands y eso va incluido en la cuota que ellos tienen que pagar. Entonces nos sale, la verdad es que nos ha salido siempre muy bien todo eso. Nos traemos a los abogados que tenemos en Washington que ven el tema del dumping. Tenemos ahí el área financiera, algunas veces van bancos, fuentes de financiamiento. Intentamos hacerlo muy integral, ¿no? Entonces, ahora esta semana que estamos terminando de conformar el programa de conferencias, los temas son los que tú comentas. Uno, tema laboral. Tema laboral, de hecho, es un tema importantísimo, incluido ya en el TEMEC, ¿no? Capítulo 23, si mal no recuerdo, tiene que ver con todo el trabajo, el tema de trabajo forzoso, infantil, etcétera. Entonces, eso es sí o sí. Además de todas las reformas que ha hecho el gobierno federal a la ley, a todo el aspecto laboral, ¿no? Sí. La leycilla, la obligatoriedad de alimentos, etc. Tenemos que adaptarnos a ese cambio. Nos guste o no, tenemos 40 que 40 horas de manera progresiva hasta llegar ahí. Otro tema que tenemos que trabajar con todo eso, ¿no? Ya invitamos al secretario de Trabajo, ojalá y su agenda le permita estar ahí, ¿no? La ley de aguas, esa va sí o sí, ¿no? Sí. Vamos a llevar a dos connotados expertos que tú seguramente conoces. Vamos a subir a los negociadores del TEMEC por parte de la iniciativa privada. Siempre en las negociaciones del TEMEC se dan entre negociadores de los tres gobiernos de los países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, pero siempre está a un lado el cuarto punto, le llaman, ¿no? Que es donde estamos todo el sector productivo. No entramos a las negociaciones como tal, pero cuando hay recesos, los negociadores mexicanos, por ejemplo, salen a acordar con el sector productivo que estamos ahí, ¿no? Entonces, estamos invitando a los negociadores que van a estar, los dirigentes por parte del sector privado mexicano. Vamos a llevar otro gran tema, pues es la diversificación, tanto de mercados, cultivos, valor agregado, ¿no? Y en esta ocasión estamos intentando hacer mesas de trabajo con los productores, con diferentes temas en las mesas, financiamiento, los mercados, etcétera, para intentar identificar qué es lo que nos está doliendo más y qué es lo que podríamos estar haciendo, ¿no? Y finalmente hay una conferencia que esa ya la tenemos. Vamos a llevar a Chumel Torres, ¿no? Para que nos del pulso de la República. Entonces, bueno, esos grandes temas son los temas que tenemos que estar viendo, no nomás ANPAC, sí, todos los organismos, sí, ¿no? Sí. Sí, como, pues miren, ya andamos en los cierres de nuestro podcast del día de hoy, que ha estado muy interesante y además con muchos temas. Yo quisiera preguntarte, Alfredo, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué papel juega la tecnología en el futuro? ¿La agricultura protegida aún puede ser más productiva? ¿Cómo garantizar la rentabilidad? ¿Cómo producir con más inocuidad?
cómo acercarnos más a la responsabilidad social, que hoy es un factor que también vende. Totalmente, ¿no? Acabamos de tener ya por 7 años consecutivos, hacemos un simposio de responsabilidad social. Y yo todo desde bueno, además nos va muy bien, ¿no? Es un simposio que empezó como unas reuniones chiquitas y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Ahorita ya lo hacemos, de hecho este año invitamos a IFORES, que es, digamos, el organismo cúpula en este gran tema en México. Lo hicimos de manera coordinada, ambos organismos. Y la responsabilidad social, pues es una obligación moral que tenemos de intentar darle una mejor calidad de vida a los que menos tienen. Sí. Pero 2, tú lo comentaste al inicio de esta plática, es un tema de competitividad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el jornalero agrícola que está en mis operaciones va a permanecer ahí si encuentra una mejor calidad de vida. Sí. Y el próximo año va a volver y va a volver y va a volver. Sí. De ser lo contrario, pues se va a ir a otro lado, ¿no? Y yo me voy a quedar sin fuerza laboral. Entonces, independientemente de otras cosas, bueno, calidad de vida contiene muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos 16 programas de responsabilidad dentro del gran concepto de responsabilidad social. Somos muy dados a hacer alianzas, ¿no? Y en alguna ocasión fue una empresa que se dedica al tema de la visión y venta de lentes y todo eso. Entonces, lo que fue a pedirme fue que les abriéramos las puertas de todas las empresas afiliadas a la ANPAC. Le dije, te vamos a ahorrar una investigación de mercado tremenda, ¿no? Y a cambio, ¿qué le das a la ANPAC? Finalmente, negociamos exámenes de la vista gratis y armazones y micas y demás al más bajo precio posible, ¿no? Entonces, para más financiado, ¿no? Echamos a andar el programa, y es un programa que ha tenido un éxito brutal, ¿no? Estos gentes lo han hecho bastante bien, muy, muy bien. De repente van con una empresa grande que tiene 5,000 trabajadores agrícolas y dedican todo un día a hacerles exámenes de la vista a sus jornaleros agrícolas. Desplegan, ponen mesas con toda la cantidad de diferentes armazones de lentes que tienen, etcétera. Entonces ha sido, yo he visto ahí la cara de felicidad que tiene una persona, un jornalero agrícola, sobre todo los ya más maduros, que en su vida había podido ver bien, porque no tenía ni para hacerse un examen de la vista, ¿no? Mucho menos para comprar unos lentes, ¿no? Cuando se los pone, porque hay un evento donde se entregan los lentes y demás, ¿no? Y es realmente emocionante, es muy, muy emotivo, ¿no? O ver a los niños, hijos de los trabajadores agrícolas, que no tienen manera sus papás de poderles dar ese algo tan prioritario, ¿no? Entonces, bueno, y como ese tenemos otras cosas. Tenemos ahí, conseguimos con una fundación americana que nos donen vitaminas, y se las damos a hijos de trabajadores que van de 6 meses hasta 5 años, ¿no? Entonces, son cosas que no tendrían forma de poderlas obtener, ¿no? Nutrición Entonces, esencial. Es algo que tenemos todos que estar haciendo, ¿no? Y hay otros organismos que tienen programas muy, muy exitosos. La Asociación de Agricultores de Culiacán, por ejemplo, están trabajando bastante bien en todo eso, y hay otros extraordinario trabajo. Sí. Entonces, pues son temas que tenemos que estar ahí, tenemos que meternos a ello. Igual con lo que comentaste, la innovación, la tecnología, nos guste o no, yo no le entiendo todavía muy bien a eso,
pero me queda claro que tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, pero la perspectiva, y yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Tenemos que estar coordinándonos entre todos, ¿no? Te comentaba, yo soy muy partidario de las alianzas, ¿no? Tenemos que estar haciendo alianzas, o sea, uniendo fortalezas para que nos salga, uno, poder hacer las cosas, y dos, hasta más barato te sale, ¿no? Y todo el mundo es ganar, ganar, ¿no? Sin duda. Pues, Alfredo, quiero agradecerte mucho, una gran entrevista, una conversación muy, muy amplia, con muchas aristas que habrá que profundizar. Pero pues bueno, tenemos un podcast que nos va a alcanzar para esto de hoy. Va a haber otros, te voy a invitar porque encantado, seguramente hay muchos temas. En cada uno de los temas hay muchos temas para explotarlo. ¿Algo más que te gustaría agregar? Simplemente felicitarte, Sergio, en lo personal, y felicitar a tu equipo, ¿no? Esto que están haciendo de veras. A lo mejor yo no, pero todos tus invitados seguramente han aportado muchas cosas que ojalá la gente los escuchara, porque es gente, o somos gente que estamos allá afuera en la línea de combate, ¿no? Y pueden surgir, como seguramente han surgido, muchas ideas, ¿no? Es como ir a la escuela, ¿no? Realmente eso es, ¿no? Entonces, te felicito por esta iniciativa. Qué padre, qué bueno que lo estás haciendo. Hombre, pues muchas gracias. Amigos, esta ha sido pues una emisión del podcast con Alfredo Díaz Belmontes de AMPAC. Si usted quiere contactarlo con alguna duda, alguna idea, alguna propuesta, alguna información que quisiera con relación a AMPAC o con lo que están haciendo, con mucho gusto al final de este podcast vamos a poner los datos para que se comunique con él o con nosotros, con toda la confianza. Agradecerle pues la asistencia y también decirle que en sinergia con Sergio Álvarez es una ventana para conocer lo que está sucediendo en el mundo, para aprovechar las oportunidades, para integrarse a estas dinámicas donde, por ejemplo, la floricultura aparece como una oportunidad para un país que no hace prácticamente nada en floricultura, en un mundo donde la floricultura juega un papel importantísimo en el comercio y en la producción de oportunidades. Esto fue en sinergia con Sergio Álvarez, algo que sí. Algo que, como bien dijiste, dejamos muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, otro nicho de mercado interesantísimo que estamos trabajando es el de suplementos alimenticios, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Sí, pero ya lo platicaremos. Sin duda, Costa Rica está haciendo algo importante ahí, y algunos productores también de manera particular están haciendo algo, pero creo que hay un punto para trabajar y desarrollarlos profundamente. Claro. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado. Quedo como siempre a sus órdenes para que proponga cualquier tema que quisiera que toquemos en sinergia con Sergio Álvarez, que es una ventana de oportunidad, una ventana de innovación, una ventana de comercialización para usted que está interesado en diversificar su modelo de negocio o de cambiarlo. Ya basta de producir lo que no es negocio, lo que no se consume. El costo es muy alto y cambiarlo está en su decisión. Nosotros nos toca acompañarlo en esa decisión tan importante para usted y para los que vienen detrás de usted. Muchas gracias.